Estamos con José Antonio Caravaca, invitado especial esta noche en Infinito Interior y también en el canal de YouTube de La Señal Ciencia y Misterios, para que nos presente su libro, Expediente Roswell, un libro que estamos esperando hace ya mucho tiempo y que estoy muy pero muy feliz de que haya sido editado, que ya esté a la venta y que esta información, que es importantísima, esté a la mano de todo el mundo. Bienvenido, José, y felicitaciones por tu trabajo. Encantado, Fernando, de estar contigo por fin a través de un hangout y muchas gracias por tus felicitaciones. No, por favor, faltaba más. En realidad es un laburo, un trabajo que venís haciendo hace ya mucho tiempo, el trabajo primero de conectarte con las fuentes, y luego lo que sucedió con el tema del extraterrestre, de la momia, ¿no? Que terminó un poco de completar todo un ciclo que está en este libro. ¿Qué podés contarme del libro para las personas que quizás no tienen muy en claro de qué va? Bueno, digamos que mi aproximación al caso Roswell viene precisamente por el asunto de las diapositivas de Roswell que se presentaron en mayo de 2015 en Ciudad de México y que originaron una gran polémica, como tú bien sabes, porque incluso Sí. tú fuiste protagonista de alguna que otra con el amigo Jaime Maussan en el debate abierto y encarnizado que se mantuvo antes de la presentación de las que se denominaban las mayores evidencias que iban a haber en el mundo sobre el incidente Roswell, que al final acabaron como acabó, con una enorme decepción. Y digamos que durante mucho tiempo estuve investigando el asunto de las diapositivas de Roswell y paralelamente a estas indagaciones también fui accediendo a muchísima información sobre el caso Roswell, hablando con destacados investigadores norteamericanos, y de ahí que casi al finalizar mis pesquisas sobre las diapositivas de Roswell me di cuenta que en mi archivo había una ingente cantidad de información, no solo del asunto espectacular de todo lo que se formó alrededor de las diapositivas de Roswell, sino sobre el propio incidente en sí, de mis conversaciones con por ejemplo, con Stanton Friedman, con Kevin Randle, con Rick Reynolds, con Nick Refn, y todo esto pues lo quise plasmar en este libro, y he tenido también la fortuna de que Alfonso Trinidad, mi editor, en Ediciones Oblicuas, pues haya apostado por este libro que recién está en el mercado. Impresionante. Ahora, hablando del incidente Roswell en sí, ya vamos a llegar al tema por ahí un poco de la momia. Hablando del incidente Roswell en sí, ¿qué es lo que podemos hoy por hoy, en el año 2016, tomar como real? Porque es uno de los casos más famosos, pero también podríamos decir más manoseados de la historia, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tu pregunta hace hincapié en lo real. Evidentemente, a lo largo de las décadas son múltiples los testimonios que se han ido acopiando sobre personas militares, inclusive, que dicen haber tenido contacto directo con los restos, con los cuerpos de los alienígenas que se recuperaron en el desierto de Nuevo México en aquel lejano verano de 1947, pero obviamente esto no dejan de ser opiniones susceptibles de ser creídas o no, en cuanto no vengan avaladas por las suficientes pruebas o evidencias que indiquen que estamos ante un hecho fehaciente. Pero, a lo que tú dices, hay informaciones que sí son ya inamovibles. Tenemos el hecho de que el 8 de julio de 1947 la Fuerza Aérea, la base de Roswell, emite un comunicado de prensa admitiendo, sin que nadie les presione, sin que nadie les pregunte, que han capturado un platillo volador, que han recuperado los restos de un disco que se ha estrellado en el desierto. Lo extraño, lo sospechoso, lo inaudito, lo absurdo de este teatro que se forma en poco tiempo es que a las pocas horas de emitir este comunicado de prensa, desde la misma base se emite otro comunicado diciendo que no hay nada de misterio, que no hay nada de extraordinario en los restos que se han hallado y que se tratan de los restos de un globo sonda.
Imagínate, en pocas horas pasamos de algo que tiene indicios de ser extraordinario a algo a ser totalmente vulgar, un globo sonda. Sí. De hecho, antes de que se produzca este segundo comunicado, como bien indica Javier Sierra en su libro Secreto de Estado, Sí. desde muchísimos lugares del mundo se clavan las miradas en aquel recóndito lugar de Estados Unidos, inquiriendo información, querían saber qué es lo que había ocurrido, qué es lo que había pasado, qué es lo que habían recuperado, pero claro, no tuvieron tiempo de colocar la interrogante al final de cada una de las preguntas, cuando ya el ejército, a través de las fotografías que se publicaron en el despacho del general Ramey, allí con los restos de un globo sonda, ya se admitía que allí no había ningún tipo de extrañeza, no había nada de extraordinario. ¿Qué pasa? Tuvieron que pasar los años cuando Stanton Friedman, él mismo me lo comentaba, en una charla que tuvo en un pueblo, pues recibió una llamada de un militar, de Jesse Marcel, de uno de los que recuperaron los restos en Nuevo México, que le quería hablar del caso Roswell, que inexplicablemente hasta finales de la década de los 70 la explicación inicial del globo sonda surtió el efecto que querían los militares, que el asunto se olvidase, se enterrase, nunca mejor dicho, y que nadie se ocupase de exponerlo en ningún libro, en ningún artículo, que había algunas cosillas sueltas, pero el caso no tenía ni el empaque ni la envergadura que obviamente tiene la actualidad. Ya fue el hecho de que Jesse Marcel hablara con Stanton Friedman, se reinició la investigación, se publicó el libro de William Moore, claro, y Charles Bailey, el incidente, y ya el caso Roswell volvió a la palestra, volvió a todos los medios de comunicación, y ya a principios de la década de los 90, con la serie Expediente X, el claro, caso Roswell ya tomó cuerpo como el santo grial de la ufología mundial, y estamos hablando de un evento que ha sido objeto de libros, de documentales, de películas, de series de televisión, de infinidad de programas de radio, sí, de discusiones, de un montón de cosas. De un icono. Y claro, todo esto, los militares y tal, también hay que decir que estamos hablando de lo que consideramos las evidencias de mayor peso, que incluso un escéptico no podría negarla. Por ejemplo, el hecho, para que sepamos de lo que hablamos, por ejemplo, hubo un empleado de una funeraria, Glenn Denny, sí, que dijo que había recibido una llamada desde la base de Roswell, preguntándole qué metodología deberían de utilizar para conservar unos cuerpos, preservarlos en mejores condiciones, unos cuerpos que habían estado expuestos a las inclemencias del desierto, y después recibió otra llamada pidiéndole ataúdes pequeños como de niños, cuando todo el mundo era vox populi en Roswell, que eran muy conocedores de los entresijos sí, de la base, con ciertas reservas, pero todo el mundo sabía que en la base no había niños, y sí, aquella petición era un tanto de... Pero claro, aquí entramos en que ese testimonio puede ser considerado en un momento dado creíble o no, claro, de alguien que se quiere apuntar al carro de Roswell, aunque hay muchos investigadores que le dan cierta validez, pero digamos que lo vamos a apartar en esta conversación para ofrecerle a todos los interesados la información pura y dura. Claro. Jesse Marcel, que fue oficial de inteligencia, que fue uno de los que vieron los restos, confirma a Stanton Friedman que aquello no pertenecía a un globo sonda, aquellos no eran materiales al uso. Tal era la importancia de aquellos restos que, de vuelta a la base de Roswell, él se detiene en su domicilio para mostrar aquellos restos a su esposa y a su hijo. Posteriormente, su hijo, Jesse Marcel Jr., también oficial del ejército norteamericano, confirmó la extraordinaria capacidad que tenía aquellos elementos de arrugarse, de volver a su forma original, que eran unas pequeñas varas como columnitas con símbolos extraños que no supieron identificar, y que él mismo aclaró a los investigadores el estado alterado de su padre, mostrándole aquellos restos como algo realmente extraordinario. Yo no creo que dos oficiales de inteligencia, en este caso era Jesse Marcel, que era capitán de los servicios el mayor Jesse Marcel, y el capitán Sheridan Caby, que era de la contrainteligencia, y ninguno de los dos supo identificar aquellos restos. Yo creo que esta fue la información que llevó a Walter Howe, que era Relaciones Públicas
de la base de Roswell a decir que el asunto que tenían entre manos estaba relacionado con un platillo volador. Claro, ahora también hay un tema que me parece que es muy interesante y que lo nombraste varias veces, y se trata de esto de la cuestión de los agentes de inteligencia, ¿no? Que no es poco, digo, agentes de inteligencia. Si lo trasladamos a la actualidad, podemos hablar, por ejemplo, de las desclasificaciones de un agente de inteligencia como es Edward Snowden, ¿no? Entonces, que un agente de inteligencia, que no es poco, dentro de una estructura militar salga a decir algo en el momento y luego tras una cantidad de años lo confirme, no es poco. Por eso me sigue sonando a que quizás de alguna manera y en algún momento carecieron del protocolo necesario ante la... O sea, a ver, la idea, que es una de las preguntas que se hace la gente también, ¿no? ¿Puede ser que ellos no tuvieran un protocolo para la caída de una nave extraterrestre y por eso hicieron lo que hicieron? Claro, aquí las conjeturas apuntan en ese sentido, que aquello era el fenómeno ovni, estaba recién nacido, y nunca mejor dicho, puesto que el avistamiento de Kenneth Arnold, que dispara el nacimiento de la ufología contemporánea, se produce el 24 de junio de 1947. Pocas semanas después, el 4 de julio, en la semana a partir del 4 de julio, los militares norteamericanos recuperan aquellos restos y no saben exactamente a lo que se enfrentan. Como tú bien dices, no existe un protocolo, no existe una metodología con la que llevar a cabo las investigaciones, cómo darlo a conocer a los medios de comunicación. Y desde la base de Roswell, pues a tenor de los titulares de prensa que inundaban en aquella semana con el asunto de los platillos voladores, pues pensaron que aquellos restos que se habían encontrado en el desierto de Roswell estaban vinculados a este misterioso fenómeno. También hay que tener en cuenta que son también muchos los investigadores que dicen que en Roswell se producen dos hallazgos diferentes, aunque sean de la misma cosa. Por un lado, un montón de escombros metálicos, que son los que encuentra el ranchero William McBrazel, y por otro lado, en otro lugar, el objeto en sí, la nave y los cuerpos. Claro. Entonces, de alguna manera, también se podría explicar algún tipo de descoordinación. Sí. Sí, tampoco se sabe, porque allí había varias bases, la de White Sands, la de Roswell, no se sabe exactamente qué militares estuvieron implicados en la recuperación, si hubo una comunicación interna y tal. Entonces, en algún momento pudo haber un desajuste en la comunicación interna, en la base de Roswell fuera por un lado, pero lo que sí se tiene constancia, como se ha comentado, que desde Washington ya tomaron las riendas del asunto y ordenaron inmediatamente que se cerrara el grifo, que no se comunicara ningún tipo de información referente a lo que habían encontrado en el desierto. José Antonio, también durante los años se ha declarado, incluso oficialmente, que esto se podría atribuir al famoso proyecto Moul. ¿Vos qué pensás de esto? Bueno, evidentemente, después de la irrupción del testimonio de Jesse Marcel, del propio Walter Howe, el Relaciones Públicas, que años después también confirmó a Stanton Friedman y a otros ufólogos que lo que realmente encontraron allí no tenía nada que ver con ningún tipo de artilugio humano, que aquello era una aeronave de origen desconocido y que se hizo una orquestada campaña para ocultar toda esta información. El gobierno norteamericano sabía que con estos testimonios, con infinidad de testimonios de informaciones que circulaban, la hipótesis del globo sonda quedaba eximia, quedaba prácticamente fuera de lugar, y por ello en el año 94, y digamos también a colación de que series como Expediente X ya colocaron en el imaginario popular, incluso para el ajeno a estas temáticas, a estas cuestiones, el asunto de Roswell, pues yo creo, y ahí estaremos de acuerdo, que si hay un incidente ufológico que sea reconocible incluso para los no conocedores de estas cuestiones, es precisamente Roswell, por la enorme popularidad
que tiene. Por tanto, incluso hubo una serie que se llamaba Roswell, que era una serie sí, para adolescentes, ¿te acordás? Claro. Sí. Y bueno, y recientemente la serie que produjo Spielberg de Taken, Sí. que también está relacionada con todo el asunto de Roswell. Por tanto, el gobierno en el año 94 tuvo que salir a la palestra y dar otra explicación que de alguna manera convenciera, que aplacase ese rumor que había de que el gobierno norteamericano estaba ocultando una información trascendental relacionada con la vida extraterrestre. Uh-huh. Y de ahí surge aunque ya la había planteado un investigador escéptico, ya el gobierno la hace suya, la teoría del proyecto Mogul, que era un proyecto secreto, ultra secreto en la época, en la década de finales de los 40, que era una especie de globosonda que se lanzaba a la estratosfera, del cual colgaban muchísimos artilugios metálicos en forma de cubos extraños y tal, cuya misión era la de escuchar las explosiones atómicas nucleares que se producían en el bloque soviético. Hay que decir que en aquella época se encontraba en plena Guerra Fría, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que quedaron bien delimitados los dos bloques, el occidental y el ruso, y por tanto se dijo que aquello era una experimentación ultra secreta y que aquello no debía de trascender. Pero claro, aquí volvemos a lo que comentabas en tu inicial pregunta. ¿Qué datos tenemos? Que el ranchero William McBride es retenido varios días en instalaciones militares. Sí. ¿Por qué? ¿Puede un ranchero en el año 47 ver unos restos metálicos y ya pensar que aquello es un proyecto ultra secreto para escuchar las explosiones atómicas del bloque soviético? Difícil. De hecho, mantenerlo retenido no hace sino elevar la sospecha de lo que allí se ha encontrado. Porque si a este hombre se le dice, mira, que esto es una cosa de nosotros, de los militares, no va a habilitar también el sentido patriótico, claro, de los norteamericanos a la finalización de la segunda contienda mundial era enorme. Altísimo. Y cualquier persona se le exigía, en nombre de la seguridad nacional, en honor de su país, de la bandera, guardar silencio, y lo guardaba. El hecho de que se le mantuviese tantísimos días retenido quiere decir que allí había algo de mayor importancia que un simple proyecto que pudiera ser identificado por un ranchero. También hay que tener en cuenta, y aquí hablamos de otro dato contrastado, es el hecho de que el rancho Foster, donde cayeron estos restos metálicos, los militares estuvieron trabajando durante varios días, acordonaron la zona, inspeccionándola palmo a palmo, milímetro a milímetro, para recuperar hasta el menor vestigio de lo que allí había caído. Y en ese tiempo no se les permitió a los trabajadores de Rancho Foster ni siquiera alimentar a los animales. Muchos de ellos murieron de sed, puesto que no pudieran ver abastecidas sus necesidades. Entonces, nos hacemos la pregunta: ¿hubiera importado que un trabajador hubiera cedido a los animales y ve a los militares recuperando trozos del proyecto Mogul y van a saber que aquello es un proyecto secreto? No. Cuando hay que tener en cuenta que algunos investigadores, como Kevin Randle, comenta que el supuesto objeto que recuperaron en Roswell circuló por las calles de Roswell, y muchos ciudadanos ni le prestaron atención porque estaban tan habituados al trasiego de camiones, de maquinaria militar, sí, que no era una cosa nueva. Hay que decir que la base de Roswell no era una base cualquiera. De la base de Roswell parten las dos bombas nucleares que son lanzadas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Entonces estamos hablando de que el personal de inteligencia que había allí tenía que tener una formación un tanto especial para saber distinguir que, independientemente que fuese un globo sonda o que fuese un globo sonda especial, preparado, elaborado con diferentes componentes electrónicos, lo que fuese, para escuchar estas explosiones, no deja de ser componentes humanos que le llaman la atención. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora vamos a hacer un salto en los años y vamos a ir un poco más a la actualidad, quizás, ¿no? Sí, pero sí, yo te quería hacer un hincapié que todavía, para que no se haya quedado todavía con la interrogante de lo que haya ocurrido, es que si esto lo hacen en el 94, los periodistas, los investigadores le dicen, bueno, ¿te podemos comprar o no te podemos comprar esta nueva explicación sobre Roswell? Pero ¿qué hay de los cuerpos?
que hay de los testimonios de gente del pueblo de Roswell, de militares que dicen que también junto a los restos metálicos se recuperaron cuerpos. Porque claro, entonces el gobierno tiene que emitir otra respuesta 3 o 4 años después, en el 97, diciendo que en la década de los 50, mucho más tarde, del 47, entre el 52, 53 hasta el 57, 58, estuvieron haciendo pruebas en el desierto, lanzando muñecos desde grandes alturas para comprobar la resistencia del cuerpo humano y tal, haciendo experiencias, y que como aquello se realizaba con camillas, con ambulancias, con personal que trataba a los muñecos como si fuesen personas, pues esto pudo llevar al equívoco de que, unido esto a lo de los restos metálicos, a que el gobierno había recuperado seres alienígenas. Pero claro, aquí estamos hablando de unas fechas que no cuadran. Estamos hablando del 47 al 52, 53, 54. Claro, los militares dicen, bueno, la mente humana es muy caprichosa, junta los recuerdos y lo une todo y crea un gran mito. Pero ojo, Fernando, hay un dato que quizás a los militares se le ha pasado rato. Cuando un gobierno, cuando, en este caso, por voz de los militares, que es el órgano que expresa la opinión del gobierno sobre lo ocurrido en Roswell, pero esos son sus expertos, dice, o tiene que admitir la idea de los muñecos, es porque no puede negar que hay testimonios irrefutables de gente que ha visto cuerpos para arriba y para abajo. Claro, ese es el tema. Eso es lo interesante, porque si no el gobierno no busca esa explicación de los muñecos. ¿Por qué busca la explicación de los muñecos? Porque sabe que no puede negar el hecho de que hay gente que ha visto cuerpos, extraños cuerpos, que son mucho más pequeños de los que son los muñecos que utilizó la Fuerza Aérea, los ha visto en el interior de la base de Roswell. Por tanto, aquí también hay un tufillo, hay unos indicios bastante importantes sobre la naturaleza de lo que allí realmente encontró el ejército estadounidense. Bueno, sin ir más lejos, y lo hablábamos la semana pasada, no, la anterior, con esta cuestión de la señal del Ratan 600, de la supuesta señal extraterrestre, que de pronto sale la Academia de Ciencias rusa con Alexander Ipatov a decir que no, que en realidad es un satélite secreto que no figura en ningún mapa estelar. Digo, ¿es lógico quemar un satélite espía por una señal supuestamente extraterrestre, o es más fácil quizás decir que fue, no sé, una emisión que rebotó en un pedazo de chatarra espacial? Digo, hay cosas que cuando uno se pone a analizarlas con respecto a las declaraciones de los gobiernos frente a misterios que realmente dejan que pensar, no tienen sentido. Y bueno, en este caso el sentido sí lo cobra, como vos lo decís, ¿no? El gobierno norteamericano viéndose obligado a reconocer que, bueno, por lo menos estaban tirando muñequitos desde el aire. Había cuerpo. Claro. Y también, fíjate que en la máxima autoridad, que también hay que decir que en la zona de Roswell, de Nuevo México, había bases importantes como la de White Sands, aquello era un campo de pruebas muy amplio, no solamente de armamento nuclear, sino de todo tipo de balística y tal. Sí. El general Thomas Dubos, que era la máxima autoridad que había en Nuevo México, fue entrevistado por los investigadores y reconoció que habían ocultado lo que realmente allí había pasado. Él no tuvo acceso directo, no le permitieron tener acceso al material. Él dice que recibe una llamada de un alto mando desde Washington que le dice: hasta aquí llegó el asunto y este es un asunto que le sobrepasa a usted. Y era quien tenía el control de todo. De todo lo que ocurría en el momento. De todo lo que ocurría en el momento. ¿Qué va? Y él dice que los informes, lo que él escuchó, lo que sus propios militares, la gente que estaba a su mando, le narró, es que aquellos restos tenían unas particularidades que no eran normales, que eran extraordinarias. Y él no tiene duda de que allí hubo un encubrimiento. Y lo curioso es que ni en el informe del 94 ni en el 97 mencionan a este hombre, a Thomas Dubos. Ajá. Y hay otro militar, otro general de alto rango que trabajaba en la base de Wright Field, que dijo, Wright Patterson en la actualidad, que dijo que sus instalaciones estuvieron trabajando con el material recuperado en Roswell y que era un material increíble y desconocido. Y sin embargo, ni a Exxon ni a Dubos son ni rebatidos ni siquiera nombrados. De hecho, fíjate, hay otra curiosidad
en el informe viene la famosa fotografía del general Ramey con Dubos mostrando el globo sonda en el despacho de Ramey, y ni siquiera nombran a Dubos en la fotografía. Lo pasan por alto. Y como dice algún investigador, no se atreverían los militares a tocar la reputación de Dubos ni de eso, ni con un palo de 10 metros. Así lo critican algunos investigadores norteamericanos, viendo la reputación y digamos, la importancia que tenían ambos militares en la época. Por tanto, independientemente, para que los escépticos tampoco empiecen a agarrarse y se tiren a girones del pelo, de que estamos hablando de cosas extraordinarias, estamos hablando de unos indicios, de una sospecha que en cualquier otra cuestión hubiera acarreado muchos más problemas. Y de hecho hubo un congresista de Nuevo México que pidió que se desclasificase toda la información que había sobre Roswell a través de la GAO, y dijeron, después de estar buscando, que no había nada, que los archivos se habían destruido y que no se sabía ni quién lo había ordenado. Bueno, se insinúa en el libro de Javier Sierra que, primero que nada, el secreto de Roswell está 2 puntos por encima del secreto nuclear, y por otro lado que los archivos de Roswell habrían sido reorganizados bajo otro nombre, por lo cual sería muy difícil encontrarlos. Es algo que, bueno, quedará ahí dando vueltas. Fíjate, y es curioso que, aunque sí es cierto que este tipo de destrucciones de archivos antiguos se han llevado a cabo en otras instalaciones con lo mismo que ha pasado en Roswell, sin que nadie sepa exactamente quién lo ha hecho, pero estamos hablando de Roswell, de la base de Roswell, que era una instalación sumamente importante y trascendental como para que alguien se le dé por eliminar, por destruir todos los archivos. Pero curiosamente sí encontraron la nota del mayor Ramey donde decía que era un globo sonda. Esa no la perdieron. Esa no la perdieron. Justamente esa no la perdieron. Qué causalidad. Qué causalidad. Sí, pero como bien decía Sierra y apuntan otros investigadores, normalmente cuando se quiere evitar que posteriores búsquedas por algún tipo de mecanismo del gobierno y tal, que se le escapa a ellos de las manos y que puedan acceder a la documentación, simplemente cambian el nombre, y ya entre archivadores y la ingente documentación que habrá allí, pues prácticamente es imposible de localizar o de ubicar. Qué increíble. Cuánta información que se nos escapa, pero que al mismo tiempo indica que algo sucedió, y algo extraño, algo realmente extraño. Atribuirlo a qué todavía no es demasiado arriesgado, ¿no? Pero bueno, allí están los datos, y allí están las cuestiones que nos dejan pensando, como siempre, en uno de los temas, como te dije, más famosos, pero también manoseados de la historia. Y hay que recordar la famosa autopsia de Ray Santilli, y también tenemos que recordar, dentro del tema de la autopsia de Santilli, la datación de la fecha del celuloide, ¿no? Que eso es algo también muy extraño dentro de casi uno podría decir la operación de la autopsia, porque eran celuloides que Kodak por lo menos estaba datando en fechas muy antiguas, y sin embargo se llega a la conclusión de que es un fraude, o sea que se filmó con celuloides antiguos, algo nuevo. Es todo un tema, ¿no? Pero yo de ese asunto he hablado mucho con Philip Mantel, un investigador británico que ha seguido el asunto mucho tiempo, y también él me comentaba que tampoco se tenía la certeza que los trozos de negativo que se enviaban a analizar perteneciesen al metraje donde estaba la autopsia de Roswell. Hay también una cierta polémica en torno a esta cuestión sobre si realmente hay que decir que Ray Santilli se especula que llegó a ganar más de $200 millones con la emisión de su filmación en varias cadenas de todo el mundo. Sí, eso fue un 5 de mayo de 1995 que se hizo público, y un 5 de mayo del año 2015 recuerdo que se hicieron públicas 2 diapositivas que supuestamente iban a cambiar la historia, ¿no? Iban a reescribir los libros, y que nos iban a confirmar que estuvimos en contacto con extraterrestres y que cayó una nave en Roswell. ¿Qué pasó con todo eso, José? Pues que una vez más las expectativas cayeron en sacos rotos durante mucho tiempo. Yo incluso fui de los pocos privilegiados que durante algún tiempo antes, desde prácticamente el 2013,
seguí la noticia desde Estados Unidos de la aparición de unas diapositivas de 2 imágenes a color de cerca, no había desenfoque, se veían perfectamente y decían que eran de un cuerpo de uno de los seres recuperados en Roswell. Sí, recuerdo que lo hablábamos en privado, recuerdo, sí. Que cómo ibas también recogiendo la información. Fue una expectativa muy grande. Se empezó a investigar por un pequeño reducido grupo de investigadores norteamericanos, que al final se fue disgregando, se quedaron 2 o 3, en este caso fueron Anthony Bragalia, Don Smith y Tom Carey, que fueron los que siguieron con el asunto de las diapositivas de Roswell, y ante la imposibilidad de que ninguna institución, ningún canal de documentales, ninguna cadena de televisión importante estadounidense quisiese apostar por las diapositivas, aceptaron la oferta de Jaime Maussan para la presentación mundial de lo que se consideraba el cambio de la historia, con la presentación de lo que serían las pruebas definitivas de la existencia no solo de la vida extraterrestre, sino de los acontecimientos que tuvieron lugar en el verano de 1947 en Roswell. Pero como bien sabe, aquello acabó con una tremendísima decepción y con una investigación nefasta por parte de todos los implicados, y especialmente de los ufólogos norteamericanos, que tuvieron las diapositivas durante largo tiempo y que no hicieron las averiguaciones adecuadas para llegar al fondo del asunto. A mí siempre me llamó la atención cómo es que a nadie se le ocurrió tratar de clarificar qué era lo que decía en el cartelito, ¿no? Comenzando por ese punto, que hasta se lo pregunté a Maussan, cómo es que no se les ocurrió. Yo ahí parto con la ventaja que, como te digo, tuve la fortuna de empezar prácticamente a los pocos meses de que se supiese por un pequeño grupo de investigadores de la existencia de estas diapositivas. Y yo creo que la madre del cordero, el gran problema del que surgen todos los demás, es el hecho de que Tom Carey, Don Smith y Anthony Bragalia en menor medida, porque él no tiene tampoco tanta voz dentro del dúo de investigadores, quisieron mantener el asunto tan en secreto para aprovecharse de la exclusiva, que evidentemente no pudieron hacer la mejor de las investigaciones. Imagínate, para que David Rudiak, que había hecho unos intentos loables de leer el famoso memorándum de Ramey que sostiene en la mano y tal, en las fotografías famosas de Roswell, pues le facilitaron de las diapositivas nada más que el trozo de la placa que aparecía junto al cuerpo, para que la intentara leer, y por lo visto se sospecha, o así me lo dijo a mí, Anthony Bragalia me lo confesó, sospechaban que no se le habían facilitado en total resolución para que pudiese llegar a buen puerto sus pesquisas. Por tanto, yo creo que el gran problema que hubo en las diapositivas de Roswell fue el enorme secretismo con el que llevaban a cabo estas investigaciones. No permitieron que ningún investigador ajeno al grupo viese las diapositivas, no permitían que los expertos pudieran acceder libremente a ellas, y como no ocurrió en el caso de la autopsia de Roswell, aquí sí verificaron que las diapositivas eran antiguas. Claro. Y claro, cuando Tom Carey y Don Smith vieron que la autentificación por parte de algunos expertos fotográficos decían, sin entrar a valorar, obviamente, el experto fotográfico no puede entrar a calificar qué es lo que se retrata en ella, pero sí dice que han sido tomadas a finales de la década de los 40, aunque también se utilizó en otra época, pero con el conjunto de diapositivas se podía más o menos estimar que podían pertenecer a esa época. Pues claro, Tom Carey y Don Smith vieron que tenían ya por lo menos media tarta, la tenían ya en su lado. Ya pensaban que aquí por el lado de... Y claro, de forma inexplicable, yo creo que también lo hablamos en alguna conversación telefónica, lo hablamos, el hecho de que le dieran tantísima importancia a que obviamente él la tiene, verificar la antigüedad para ver que no es un montaje ni una fotografía, una diapositiva que se ha hecho antes de ayer, pero claro, todas las investigaciones se volcaron e insistían una y otra vez en verificaciones de que las imágenes eran antiguas, como si al verificar que era del año 47, aquel cuerpo no podía ser
otra cosa que un ser extraterrestre. No le dieron importancia al cuerpo. Pues una vez que tienen unas verificaciones contrastadas por expertos y tal, que dicen que aquello es antiguo, pues céntrate en el cuerpo. Y fíjate que hasta el evento de México, prácticamente los únicos científicos, tantos que hablaban ellos de patólogos, de forenses, de médicos que habían visto la fotografía, el único que había accedido a poder ver material era un amigo de Tom Kerry del instituto o de la universidad, que era patólogo, y claro, le habían mostrado la diapositiva y le había hecho un comentario, pero no había elaborado ningún tipo de informe, ni había ningún tipo de documentación de nada a la que agarrarse para, digamos, para yo que seguía las investigaciones porque teníamos un topo que de alguna manera nos facilitaba cierta información, que se nos daba a entender que allí había informes de envergadura de especialistas, de médicos, de, como digo, de forenses, que certificaban que aquel cuerpo, que aquel ser que estaba retratado en las diapositivas, no era un ser humano, no era una momia, no era un animal, no era una composición de varios seres para crear un artificio, y que no era un muñeco. Pero claro, cuando a las primeras de cambio somos capaces, cuando conseguimos las diapositivas de alta resolución, prácticamente en unas pocas horas, leer la famosa placa que había junto al cuerpo, donde se especifica que era una momia de un niño de 2 años. De 2 años, pues claro, el azul. Y cuando de hecho patólogos españoles como el doctor Botella, en el programa de Cuarto Milenio de Iker Jiménez, certificaron, sin ni siquiera leer la nota, que el cuerpo no tenía ninguna extrañeza. Es más, yo recuerdo que seguí el evento de Maussan a través de la pantalla de mi ordenador, de la misma en la cual estoy viendo yo ahora. Y claro, ¿y cuál fue mi sorpresa cuando conseguimos? ¿Te acuerdas que hubo un debate que tuvimos precisamente en tu magnífico programa con Maussan? Una semana después. Cuando conseguimos la captura claro. de eso claro, fue una semana antes, 2 semanas antes. Sí. Y él decía que era una caricatura. Bueno, y decía incluso que yo se la había robado. Cuando me decía, Caravaca, ¿de dónde has sacado la imagen? Pues la sacaba del documental que pasaba públicamente. Había un frame que sacaba la imagen. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que esa noche de madrugada, a alta hora de la noche, ya con el sueño totalmente espantado, siguiendo ávido la presentación de la videos para ver si realmente las diapositivas originales en su máxima resolución era radicalmente distinta a lo que nosotros habíamos obtenido del documental de Mozart. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que prácticamente es lo mismo. Y de hecho, sin leer la placa, uno ve el cuerpo y ve que no tiene ningún tipo de deformidad, de ningún tipo de característica fisionómica diferente al ser humano. Ni tiene 2 cabezas, ni tiene 3 brazos, ni tiene 3 piernas, ni tiene nada en su organismo que de alguna manera tú puedas ver que se trata de un ser diferente al ser humano. Cuando uno lo ve, lo primero que se le viene a la cabeza es que es una momia. Tal cual. Bueno, de hecho, Miguel Botella también lo reconoció en la señal Ciencia y Misterios, y está el video acá en el canal de YouTube, que lo pueden ver cuando quieran, donde hace una explicación exhaustiva y muy interesante sobre el cuerpo, o lo que se ve, en realidad, la diapositiva, porque tampoco hay cuerpo, ¿no? Que ese es un punto clave, me parece. Son 2 diapositivas y una está borrosa. Es algo que, bueno, es un poco... Digo, y también hay otra cuestión que me pareció muy impresionante, o 2 puntos que me parecieron muy impresionantes, y son que en la presentación de Be Witness, de ese testigo de Maussan, se dijo que ciertos golpes que presentaba este supuesto ser extraterrestre correspondían a un golpe de alta velocidad, por lo que se confirmaba que era uno de los extraterrestres que había estado en la nave, y que la desaceleración le había provocado hematomas. Recuerdo que dijo el famoso forense en mi programa, que realmente no están ahí. O sea, lo estoy viendo. Lo estoy viendo en la tapa de tu libro que está detrás tuyo, que me gustaría que después lo acerques después un poco, ¿no? Pero es como que no... Ahí está, eso, justamente, ahí lo tenemos, la tapa.
Y si bien ahora, bueno, en la grabación se ve un poco, obviamente no con la calidad que tendría, lo vamos a poner luego en el video para que lo vean con detalle. Pero además también está esta cuestión de que luego se encuentra una imagen, cuando Maussan lanza la recompensa, famosa recompensa, una imagen que corresponde justamente a esta momia. Sí, pero que incluso yo cuando he tenido, imagínate, la pila de el montón de programas de radio y de debate y de polémicas que tuve en las semanas posteriores al descubrimiento o la lectura de la placa donde se zanjaba todo el misterio, yo lo dije meridianamente claro, no hacía falta leer la placa se leyó para, de alguna manera, apaciguar al que tuviera algún tipo de duda, pero de hecho las voces después del evento de Big Witness no era la repercusión, no eran los ecos mediáticos que Jaime Maussan esperaba, puesto que, como yo digo, como cualquier persona sensata pueda ver de la imagen, no hay nada realmente asombroso en este cuerpo que lleve a uno a pensar que se encuentra frente a un ser alienígena. Y yo creo que las especulaciones que se hicieron por parte de los expertos de Maussan no fueron arriesgadas, fueron 2 o 3 cosas por encima de arriesgadas. Fue conducir hacia un acantilado y ve un cartel enorme que pone acantilado 50 metros de caída libre y acelerar pensando que el cartel quizás esté equivocado. Claro, sí, o quizás en un estilo Thelma y Luis, quién sabe, ¿no? Claro, es que fue... Pero claro, el gran problema que hubo aquí es que Jaime Maussan se embarcó en una puesta en escena espectacular, que eso es indiscutible, organizó un evento como él solo sabe hacerlo, sorprendió incluso a los investigadores norteamericanos cuando vio el despliegue de tecnología que hizo allí con la presentación de Dimensional. Por cierto, el CDC que presentaron es una recreación imaginativa, no anatómica ni científica de lo que se ve en la diapositiva. Fue una recreación basada en la imaginación de hecho, ese ser, si uno le pone piel color humana, un poco de pelo, que yo hice la prueba con Photoshop, ojos comunes y corrientes, no deja de ser un chico. En realidad, o sea, no tiene nada de raro. Y Jaime Maussan se entiende, pero claro, pero aquí, aunque Maussan ha intentado estirar la historia, la historia no ha dado para y no es porque, como han dicho en el círculo de Maussan, que sea por culpa mía y del grupo internacional en el que yo colaboré para desmontar historias, que la historia, incluso antes de la lectura de la placa, no tuvo, es como si Maussan hubiese encendido una mecha pensando que al llegar al explosivo iba originar una revolución, como lo de la filmación de la autopsia de Roswell, que aquello fue un escándalo mediático a todos los niveles, la prensa escrita, medios televisivos de medio mundo abrieron sus telediarios con esa noticia. La noticia de Maussan, antes de la lectura de la placa, antes de nuestra intervención del grupo multidisciplinar de investigadores de medio mundo que colaboramos durante algunos meses para encontrar la verdad de las diapositivas, diéramos a conocer nuestra investigación de forma gratuita, sin ningún tipo de cortapisa, pues ya el evento se veía que no iba a despegar. Es como el cohete que hace mucho ruido, muchas llamas, pero cuando despega cae a plomo. Aquí lo extraño es, y además yo se lo comenté a Maussan en privado, incluso yo en el libro, en los agradecimientos he metido a Jaime Maussan, porque incluso con la agria polémica que tuvimos, siempre estuvimos dialogando. Tengo que decirlo, Jaime Maussan tampoco se cerró en banda, y durante incluso cuando tuvimos algún conato de discusión un tanto más allá y tal, pues yo le escribía y me escribía y seguíamos manteniendo comunicación. Yo, para mí, uno de los mayores enigmas asociados a las diapositivas es cómo Jaime Maussan, incluso por encima del propietario de las diapositivas o del representante del propietario, Alan Dew, y de Tom Kerry y Don Smith y Anthony Bragalia, que eran los investigadores que habían capitaneado las investigaciones, pues ellos se escondieron después del escándalo, y Jaime Maussan, como el guardaespaldas del presidente que ve al francotirador o ve al hombre de la pistola y pone su cuerpo delante del presidente para dar su vida, pues eso hizo Jaime Maussan, dio su vida
de forma figurativa, obviamente, por las diapositivas. Él se cegó cuando él, incluso yo, en estas conversaciones que mantuve con Jaime Maussan en aquellos convulsos días de agrias polémicas, pues le dije que él tenía, dentro de lo que cabe, entre comillas, una fácil salida, puesto que él había sido de alguna manera también engañado porque los investigadores norteamericanos le habían prometido que se había realizado unas pesquisas, unos estudios, unos análisis sobre el cuerpo y aquello, y sin olvidar lo que tú has dicho, Fer, muy bien, de que estamos hablando en todo caso por muy experto, porque a mí se me decía que si yo era forense, que qué carrera de anatomista tenía sí, yo y tal, pero claro, preguntaron. pero es que estamos hablando de una imagen, no estamos hablando de un cuerpo. Claro. No estamos hablando de un cuerpo que se le pueda realizar un estudio forense, se le puede realizar una autopsia, se le puede realizar cualquier tipo de el estudio complementario con nuevas fotografías. Estamos hablando de una imagen, y yo creo que el afán, las ganas de ver lo que no hay, hace que la imaginación se dispare y haya llegado a los extremos que ha llegado, diciendo, todavía insisten en que las diapositivas muestran una nueva especie. Sí, bueno, es también parte de la polarización, ¿no?, que se ha formado de gente que respeto absolutamente, ¿no?, y que creen que se ha descubierto una nueva especie o que es un extraterrestre, y gente que bueno, que se atiene a las pruebas y a lo que hay, y que no es mucho en realidad, o sea, es una diapositiva. Y sobre todo, insistimos, repito, las investigaciones sobre la lectura de la placa, la aparición de dos fotografías del mismo cuerpo, ubicándolas en un museo, en el Museo de Mesa Verde, y se comprueba que las instalaciones son las mismas del Museo de Mesa Verde, pues de alguna manera, pero quitando esto, la propia imagen, insisto, la propia imagen no da para más, porque de hecho la autopsia de Roswell se tardó mucho más tiempo en que quedase, digamos, todas las interrogantes aplacadas. ¿Por qué? Porque la propia imagen del ser sí disparaba las interrogantes, porque realmente se veía que no era un ser humano, se veía que era un ser extraño. Entonces evidentemente era un muñeco, pero durante mucho tiempo todavía había gente que pensaba que había algo de realidad en dichas imágenes. Pero es que yo no he visto, fuera del estrechísimo círculo de Jaime Maussan, yo no he visto una respuesta, no he visto un descargo ahí de información a favor del ser mostrado de las diapositivas. No ha habido ningún investigador independiente entendido como fuera del círculo de Jaime Maussan, que haya dicho, mira, pues el grupo este de Caravaca pues se ha equivocado, esto es un ser alienígena por esto, por otro. Nadie, ningún programa de televisión, y corrígeme si me equivoco, pero yo creo que ningún otro medio de comunicación que no tenga algún tipo de lazo, de vinculación, de contacto con el mundo de Maussan se ha hecho eco de esta noticia, ni antes, ni durante, ni después, ni durante tiempo. Y mira que han intentado reflotar como el Titanic, pero evidentemente no lo reflota nadie. Que además me llama la atención que ni especializado ni que toque de oído, digo, o sea, nadie levantó esta historia otra vez, porque ni siquiera los programas de variedades, ¿no? Es algo como que, bueno, ya está, ya pasó y bueno, punto. Y tú lo conoces como gran experto, que sabes que en nuestro mundillo cualquier cosa, por mucho que se niegue, como tenga un poco de shisha, como tenga un poquito de historia de donde rascar, la siguen sacando, porque de hecho todavía puedes encontrar, después de las investigaciones demoledoras que hay, diciendo el asunto de la autopsia de Roswell, que es un tremendo fraude por motivación económica, pues todavía hay pequeños reductos en internet, pequeños sitios donde todavía se defiende la autenticidad. ¿Por qué? Porque hay de donde rascar, pero es que en el asunto de las diapositivas, por mucho que se insista, no hay nada. No hay nada. Y yo creo que pocos fraudes relacionados con el tema OVNI pues se han destapado de una manera tan acelerada y con tal cantidad de información y de pruebas y de evidencia, certificando que no hay ningún tipo de extrañeza. Y también hay que decir que el que tiene que dar las pruebas es el que hace la afirmación extraordinaria, no el que la niega.
Tal cual. O Pero el que hace las preguntas. confundimos los roles. Sí. Y se me exigía, o se nos exigía a nosotros, que ofreciéramos más y más pruebas, y que incluso, con una falta de respeto evidente para los restos de este niño de aborigen norteamericano, que descubríamos dónde está el cuerpo. Enterrado, sí. Claro. Evidentemente, esto es una gravísima falta de respeto, que ya de hecho ya se han pasado 4 pueblos, como decimos por acá en España, con todo lo que se ha dicho de las diapositivas de Roswell, teniendo en cuenta que el Adam Dew, el gestor, el que movía los hilos, ese cuando vio que la nota se había traducido, ese se metió en un boquete y no ha vuelto a salir. El Tom Kerry y el Don Smith les nombran las diapositivas de Roswell como que ven al diablo. Claro, yo creo que ellos confiaron ciegamente en la antigüedad. Ellos le dijeron, mira, esta placa, esta diapositiva es del finales de los 40. Lo que te digo, ya ellos vieron media tarta con sus conocimientos, que se ven que son los justos para valorar lo que tiene la imagen. Vieron que el cuerpo, no sé qué vieron en el cuerpo, porque también es otra cosa, no había ningún tipo de información, de datos, de nada que vinculara la diapositiva con Roswell. Claro, ahí el tiempo que tardaron también presentarla públicamente es porque intentaron forzar la relación. La relación, ¿por qué? Porque sabían que de cara a un evento mediático, poner las letras Roswell, por supuesto, prácticamente otro trozo de otra gran porción de tarta. Y claro, y ellos y Don Smith y Tom Kerry, como tenían entrevistado un montón de testigos, pues yo creo que empezaron a ver, dice, bueno, ¿quién nos contó una historia que se ajuste? Y encontraron a Eliasam Benavides, que era este octogenario y tal, que presentaron el programa, que se ve que en el documental tampoco es que esté diciendo que el cuerpo que está viendo sea exactamente igual, pero por ahí es la única unión que hay para decir, porque no hay nada que se pueda ver en las diapositivas que diga uno, mira, esto es una instalación militar. Exacto. Sí. Bueno, hubo una investigadora norteamericana, que no voy a decir su nombre por pudor, que no es que se tirara a la piscina, es que pues, se subió en el mismo carro que iba hacia el acantilado, se subió con esta gente, que decía que no tenía importancia que las instalaciones del Museo de Mesa Verde fueran idénticas a las que aparecen en las diapositivas, que el gobierno norteamericano compra los muebles y puede haber los mismos muebles en un museo que dentro de una instalación militar. Ay, por favor. Un disparate. Claro, tienen un museo montado entonces dentro de la base de... Dice que como compran a lo mejor las estanterías, las compran a granel, y venga, pues lo mismo te vale para el Museo de Mesa Verde que para el museo que tienen en Whitefield. Claro. Que habían puesto, que estaba el mismo suelo que había en... Esto es el buscar lo que no hay, rascar donde no hay. No, rascar donde decir no hay. Que sí, el suelo es el mismo. Hemos demostrado que el suelo de las diapositivas es el mismo del Museo de Mesa Verde, pues dicen que el mismo suelo que utilizaron en Mesa Verde han utilizado en una instalación militar, y eso lo consideran ellos un argumento. No, es realmente tragicómico en algún punto, ¿no? Tragicómico. Bueno, José, dando una vuelta de cierre, ¿no? Un bucle final a la entrevista, si tuvieras que hacer una sinopsis de tu libro, ¿cuál sería? El libro es que es complicado porque tiene varias lecturas. Es una aproximación al caso Roswell, es un diario de todas mis investigaciones sobre las diapositivas, que yo creo que pocas veces se ha destripado unas pesquisas relacionadas con el tema OVNI como he hecho en mi libro, porque no solamente cuando Maussan me preguntaba por qué era yo tan escéptico, ¿por qué? Porque incluso antes de la presentación de las diapositivas ya teníamos mucha información que apuntaba que se nos había mentido, se nos habían dado informaciones falsas, y había un montón de historias relacionadas con las diapositivas que yo las saco en el libro, que muchos lectores ya entenderán por qué ya había esa tremenda desconfianza antes incluso de poder ver las diapositivas. Por tanto, el libro también, al final, también es una especie de llamada de atención a los investigadores, para, de alguna manera, un toque de atención para, de alguna manera, encauzar un poco mejor las pesquisas, todo lo que se realiza
alrededor del fenómeno, y que muchas veces somos los propios investigadores los que echamos tierra sobre lo que realizamos y hace que de cara a la opinión pública esto sea una jaula de grillo, una reunión de majaderos que realmente no nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Y por eso te digo que el libro es complejo, incluso fíjate si será complejo, que hay unas pesquisas que realicé entrevistando a Uri Geller, el famoso paranauta de las cucharas, que estuvo relacionado con posiblemente con uno de los materiales que desarrolló el ejército estadounidense del estudio de los restos de Roswell. Y ahí participó Uri Geller en unos extraños experimentos de la Marina en la final de los 70. Pero digo, hay muchos indicios que yo he ido tomando y que he seguido y que me llevan a especular a que lo que yo creía en un principio que era una afirmación un tanto extraordinaria, y tú sabes de sobra que a mí me cuesta pronunciar la palabra extraterrestre, alienígena, entendiéndolo como un ser biológico de procedencia foránea, sí. Y tal, pues por lo menos yo dejo la puerta abierta a que esta posibilidad es muy posible que fuese una de las respuestas para lo acontecido en Roswell. Hay muchísimos indicios muy, muy sospechosos, sobre todo. También había que tener en cuenta cómo la gente de una misma comunidad, del mismo pueblo de Roswell, se han confabulado todos para todo mantener la misma mentira, sobre todo militares de la posición de Thomas Dubose, del general Ace, de la base de Wright Field, que dicen abiertamente que allí hay una confabulación para ocultar una realidad. Yo lo que tengo claro es que las respuestas que ha dado el ejército estadounidense, la respuesta que ha dado, por ende, el gobierno norteamericano, no se ajustan a lo que allí ocurrió. Bien. Allí probaron que probarían muñecos, pero la gente no vio los muñecos, porque te digo, era gente curtida con la gente de la base hacía vida en Roswell, estaban muy habituados al trasiego de militares, y para que esta gente se sorprendiese y viese algo anormal en aquellos restos, en lo que allí ocurrió en aquellos días, es porque realmente tienen que tener ese componente que todavía se nos escapa, que todavía no tenemos una explicación. Yo creo que Roswell son varios libros en uno, donde el lector verá por un lado toda la información. He intentado aglutinar mis conversaciones con Kevin Randle, con Stanton Friedman, con Neil Reynolds, con Neil Reffen, que son los investigadores más destacados que se han aproximado, con Javier Sierra, que es una participación hispana importantísima, yo también tenía un gran vértigo de tomar el testigo, si se puede utilizar esta palabra, del libro que hizo Javier Sierra, que también lo tengo por aquí, que recomiendo muchísimo, Secreto de Estado, un imprescindible, y tenían vértigo porque Javier Sierra hizo un trabajo magnífico. Sí. Yo lo tengo por allá también. En lengua inglesa lo sabemos todo, hay muchísima información, muchísimos libros sobre Roswell. Sin embargo, en español hay muy poco, y después de tener acceso a toda esta información, pues creí conveniente plasmarla en un libro. Y claro, y por un lado tenía Roswell, por un lado tenía las diapositivas, el grupo de investigación que creamos multidisciplinar, donde había escépticos, ufólogos, investigadores, y que nos reunimos y tal, y yo creo que ese es un buen ejemplo que debe de ser imitado en otras investigaciones. Y incluso, fíjate, me dio tiempo meter, mi editor casi me mata, conseguí meter al final un anexo hablando del polémico memorándum de Ramey, y hay muchas novedades sobre ese documento que sostiene Ramey en las manos, que decía que podía tener una de las claves de Roswell, pero eso lo vamos a dejar en el aire, igual que qué relación podía tener el bueno de Uri Geller con Roswell. Pero por supuesto, todo eso lo tenemos que dejar para el lector. Y a mí me sorprendía que, aunque se especulaba en alguna forma, pero yo sé que Anthony Bragalia me comentó que había contactado con Geller, pero no habían llegado a hablar. Yo tuve la fortuna de poder entrevistarlo y me quedé sorprendido por lo que me contó. Bien. Eso nos vamos a enterar cuando leamos Expediente Roswell, de José Antonio Caravaca. José, por último,
Hay mucha gente que dice que Caravaca es un escéptico que lo único que quiere hacer es destruir el tema OVNI y bueno, ya sabes, ya sabes lo que pienso yo, ¿no? Sabes que pienso exactamente eso. No, mentira. No. No, y la semana pasada, vos sabés que, bueno, estuve cenando con Jacques Vallée y le comenté de tu teoría de la distorsión, la cual conoce muy bien. Y claro, sí. De hecho, bueno, luego lo verás en el video, intercambiamos un par de palabras respecto a esto, y él tiene muy en clara tu teoría y no la considera como una teoría que niegue la existencia de un fenómeno. Ahora, la creo que acá lo que estamos discutiendo es de dónde proviene el fenómeno, no exactamente si existe o no existe algún fenómeno. Vos, José, ¿qué dirías ante esta, por ahí, afirmación que se hace respecto a tu postura con los misterios? Bueno, de hecho, ya también se me está criticando por otro lado diciendo que ahora afirmo que lo de Roswell es cierto en otro sector. Yo simplemente me acerco a los incidentes, a los casos, con la noble tarea de intentar dilucidar qué es lo que hay detrás. Si en muchos de ellos encuentro que hay una falsedad, un engaño, una equivocación, pues lo publico igualmente. Y cuando en el caso de Roswell, que yo esperaba, que también hay que decir que la vertiente de un experimento funesto, algún tipo de macabro experimentación militar también popula por ahí para explicar el tema Roswell, que también analizo mucho en mi libro con ayuda de Nick Redfern, que también hay que tener en cuenta esta posibilidad. Pero tú me conoces que hemos tratado tanto en el portal de La Señal como en tu programa de radio, hemos hablado abiertamente de la teoría de la distorsión. Yo muy pocas veces, por no decir ninguna, he hablado de la hipótesis extraterrestre como una postura que yo pueda defender. Sin embargo, con el caso Roswell, con la información que yo he tenido, dejo la puerta abierta, porque te digo que incluso no podemos encajar los hechos en las teorías, tenemos que encajar las teorías en los hechos como son. No podemos coger los hechos e intentar que cuadren con lo que nosotros pensamos. No, las teorías tienen que encajar. Entonces yo creo que el caso Roswell, dejo por lo menos lo que no dejo en casi ningún otro evento ufológico, la puerta abierta que pueda estar originado por la hipótesis extraterrestre clásica. Creo que hay por lo menos, y yo creo que esto es importante, algunos indicios muy, muy, muy interesantes que indican esta publicidad, que yo lo recojo en el libro. Y desgraciadamente, a raíz de la publicación de este libro, bueno, desgraciadamente entre comillas, he obtenido mucha más información que tendré que darle salida por algún lado, que también me señalan en este sentido. Y yo por lo menos dejo la puerta abierta a que esto pueda ser posible, porque de hecho tenemos, como decía, no solamente la opinión de estos militares que hemos comentado, hay muchísimos militares de alto rango que afirman que los militares norteamericanos están ocultando una gran verdad. Interesantísimo, José. Como siempre, es especial tenerte en los programas, tenerte en el canal de YouTube, poder compartir estas charlas tan inteligentes y esta información que, por más que a veces parezca repetitiva cuando comenzamos a hablar, siempre sale algún dato extra que es interesante, ¿no? Y en este caso es justamente este grupo de datos que hacen que este libro merezca estar en la biblioteca de todas las personas a las que les interesa realmente este tema, porque incluye justamente, como vos decís, esta cuestión de la relación de Uri Geller, distintos análisis, toda la disección del caso de las diapositivas, bueno, también el aporte de Javier Sierra. Digo, hay muchas cosas que se conjugan en Expediente Roswell que hacen que sea una obligación, casi te diría, tenerlo, leerlo y tratar de por lo menos sacar nuestras propias conclusiones respecto a la información disponible hasta ahora del caso y del caso emblemático de la hipótesis extraterrestre en el mundo de los fenómenos del misterio. Así que, José, felicitaciones, realmente felicitaciones, porque sé que te ha costado mucho trabajo, sé que esto es para vos, es un hijo, es tu primer hijo, ¿no? Literario. No, segundo. El segundo, bueno.
Es el segundo hijo de ensayo, de investigación, pero que realmente tiene una fuerza y tiene un vuelo muy importante, no solamente para los que seguimos esto de cerca. Creo que cualquier persona que realmente tenga un poquitito de interés debería tomar tu libro como lo que es, una investigación seria, responsable y mostrando todos los puntos de vista, ¿no? Que es lo importante, mostrar los puntos de vista y los hechos para que después podamos sacar nuestras conclusiones. Así que un cierre para quienes vayan a leer tu libro creo que sería el broche de oro para esta entrevista, José. Contame. Pues nada, pues muchas gracias, y lo que yo he intentado en el libro, más que darle un empaque a la posible respuesta, sino elevar las interrogantes a su máxima potencia, ver que podemos plantearnos esas preguntas, podemos hacernos esas interrogantes en torno a Roswell, pensar que el gobierno norteamericano nos está ocultando algo que tiene que tener la suficiente importancia como para que al militar con mayor graduación que había destacado en la zona en aquella época le dijeran que aquel asunto le sobrepasaba. Claro. Un hombre que tenía al cargo incluso armamento nuclear. ¿Podemos pensar que estaban protegiendo un proyecto secreto para escuchar bombas atómicas? Yo creo que es demasiado liviano, demasiado superficial, sí, como para crear todo lo que se hizo en aquella época, y yo creo que será difícil que podamos acceder a la verdad a corto plazo, pero lamentablemente también están desapareciendo cada vez por ley de vida las personas que han tenido contacto directo con los acontecimientos, pero no perdemos las expectativas o la ilusión de que pase algo relacionado, como tú decías, de Snowden, que podamos acceder a algún archivito, podamos acceder a algún tipo de información que nos saque por lo menos de dudas. Yo creo que con Expediente Roswell he intentado eso, armar la pregunta. Cuando uno tiene claro la pregunta, se sabe dónde buscar. Demoledora, porque si uno hace mucho hincapié en la hipótesis extraterrestre para Roswell, claro, la gente puede pensar, bueno, pero ¿y si no? Pero si uno tiene claro las preguntas, las dudas que hay, las incertidumbres, las sospechas, que algunas las hemos comentado aquí en el debate que hemos tenido, sí. Pues yo creo que puede pensar que hay algo trascendental, extraordinario, de la importancia, cuando incluso ha habido experimentos nefastos dentro del MK Ultra que se han dado a conocer con el paso del tiempo, que se ha experimentado con ciudadanos norteamericanos que no tenían ni previo aviso de que iban a ser objeto de este tipo de atropello. Incluso en la guerra del Vietnam hicieron tropelías con prisioneros, y sin embargo los hechos, los acontecimientos de Roswell siguen ahí en el limbo de lo perdido, de lo desconocido, de lo que nadie sabe nada, pero que incluso con los grandes fraudes que ha habido asociados al caso, como el tema de las diapositivas y de la autopsia, que en otro evento ufológico lo hubiera condenado al ostracismo, al más férreo olvido. Sin embargo, en el caso de los web parece que insufla todavía mayores ganas, mayores ansias de conocer la verdad. Yo creo que también esa es otra prueba de que aquí hay algo. ¿Por qué? Porque grandes fraudes no han podido acallar las voces que seguimos diciendo, que seguimos clamando por conocer, por obtener respuestas, sea cuales sean. Sí, tal cual. José, te agradezco esta entrevista, este rato que te tomaste. Sé que andás con poco tiempo, así que nada, 1.000 millones de gracias. Es un placer atenderte, Fer. Bueno, un abrazo muy grande y espero que nos veamos personalmente pronto. Vale, venga. Un abrazo grande y, como siempre decimos acá, larga vida y prosperidad. La señal